Capítulo 1. La sangre de los dioses. Incesto y prostitución sagrada. El poder absoluto exige una justificación absoluta. Y para los primeros emperadores y faraones, la mejor forma de demostrar que no eran meros mortales era romper los tabúes que ataban al resto de la humanidad. Número 10. El incesto real. En el antiguo Egipto, el faraón era un dios en la tierra. Para mantener la pureza de su sangre divina, era casi una obligación que se casara con su propia hermana o media hermana, emulando a los dioses Osiris e Isis. Esta práctica, el tabú definitivo para la mayoría de las culturas, era para ellos una estrategia de Estado. Aseguraba que el poder nunca saliera de la familia y creaba una línea de sucesión de sangre pura. La famosa Cleopatra, antes de seducir a Roma, estuvo casada con sus dos hermanos menores. No era perversión, era teología política. Número 9. La prostitución sagrada. En la antigua Mesopotamia, en los templos de diosas de la fertilidad como Ishtar, se practicaba la prostitución sagrada. Según el historiador Heródoto, toda mujer babilónica estaba obligada, una vez en su vida, a sentarse en el templo y esperar a que un extranjero le arrojara una moneda y tuviera relaciones con ella en nombre de la diosa. El dinero era para el templo. Para la mentalidad imperial, esto no era solo un rito. Era una forma de control social y un impuesto religioso, convirtiendo el acto más íntimo en un deber para con el Estado y los dioses que el rey representaba. Capítulo 2. La creación de no hombres y la guerra del deseo. El poder de un imperio a menudo reside en su capacidad para redefinir la propia naturaleza humana para sus fines. Número 8. La castración y los eunucos. Para proteger la línea de sucesión del sultán y garantizar la pureza de su harén, el Imperio Otomano y otros antes que él perfeccionaron la creación de eunucos. Niños esclavos eran brutalmente castrados para crear una clase de no hombres. Sirvientes que no podían traicionar al emperador creando su propia dinastía. Esta aniquilación de la identidad masculina era el tabú fundacional sobre el que se construía la intimidad del poder imperial. Eran fantasmas en el palacio, mutilados para garantizar la legitimidad de la sangre del tirano. Número 7. La homosexualidad como arma de guerra. Mientras que en muchas culturas era un tabú, en la antigua ciudad griega de Tebas se convirtió en un arma. El Batallón Sagrado de Tebas era una unidad de élite de 300 soldados, compuesta por 150 parejas de amantes masculinos. La teoría era que un hombre lucharía con una ferocidad incomparable para proteger a su amado. Y funcionó. Durante décadas, fueron la infantería más temida de Grecia. Era la instrumentalización del amor y el deseo, convirtiendo un tabú en una ventaja táctica que decidía batallas. Capítulo 3. El teatro de la depravación imperial. Para un emperador que ya lo ha visto todo, el placer no se encuentra en el acto, sino en la transgresión y la humillación. Número 6. La recreación de mitos bestiales. El Coliseo no era solo para gladiadores. El poeta Marcial describe espectáculos privados para la élite donde se recreaban mitos de la forma más literal y grotesca. El más infame era el de Pasífae y el toro. Para ello, una prisionera era atada dentro de una vaca de madera y violada por un animal en la arena. Era la perversión definitiva. Convertir la violencia sexual y la bestialidad en una obra de arte mitológica para una audiencia hastiada. Número 5. El derecho del tirano sobre todos los cuerpos. Emperadores como Calígula consideraban que cada cuerpo en su imperio les pertenecía. Su perversión favorita, según Suetonio, era humillar a los senadores. Durante los banquetes, se llevaba a sus esposas a sus aposentos, y al regresar, describía en voz alta y con detalle sus defectos o virtudes en la cama. No era sexo. Era una demostración pública de que su poder era tan absoluto que podía profanar el honor de los hombres más poderosos de Roma y obligarlos a sonreír mientras lo hacía. Capítulo 4.
Los límites de la carne y el espíritu. Existen tabúes que parecen desafiar la propia definición de humanidad, prácticas que se adentran en la fina línea que separa al hombre de la bestia. 4. El canibalismo ritual. Aunque a menudo era por supervivencia, en imperios como el azteca, el canibalismo era una parte central de su sistema religioso y de poder. Tras los masivos sacrificios humanos en el Templo Mayor, partes de los cuerpos de las víctimas eran distribuidas y consumidas por la élite. No era por hambre. Era un acto de comunión con los dioses y una demostración de poder sobre los pueblos conquistados. Se consumía la carne del enemigo para absorber su fuerza, el tabú como herramienta de dominación imperial. Número 3. La necrofilia real. El tabú definitivo. La profanación del cuerpo muerto. La historia está llena de susurros sobre esta perversión en las altas esferas. El historiador Heródoto cuenta que, en Egipto, las esposas de los hombres importantes no eran entregadas a los embalsamadores hasta días después de su muerte, para evitar que abusaran de sus cadáveres. La leyenda más famosa es la del rey Herodes el Grande, quien tras asesinar a su amada esposa Mariamne en un ataque de celos, quedó tan consumido por la culpa y el deseo que conservó su cuerpo en miel durante 7 años, supuestamente para seguir manteniendo relaciones con ella. Es el acto final de un tirano posesivo, un amor tan tóxico que se niega a aceptar incluso la barrera de la muerte. Capítulo 5. El caos del deseo y el control del Estado. A veces, el tabú no es el acto en sí, sino la pérdida de control que representa, y ningún imperio toleraba la pérdida de control. Número 2. Las orgías prohibidas. La bacanal. En el año 186 a.C., el Senado romano se enfrentó a una crisis. Un culto secreto al dios Baco, Dionisio, se extendía por Italia. Sus rituales, las bacanales, eran nocturnos, secretos y, según el historiador Tito Livio, involucraban vino, música frenética y orgías masivas donde se rompían todas las barreras de clase y género. El Senado no lo vio como una simple fiesta, lo vio como una conspiración, un Estado dentro del Estado con sus propias leyes y moralidad. La respuesta fue una represión brutal. Miles de seguidores del culto fueron arrestados y ejecutados. El tabú aquí no era el sexo, sino el sexo no regulado, un espacio de libertad que amenazaba el rígido orden social de Roma. Número 1. El sacrificio de la virginidad. Las vírgenes vestales. El tabú más extraño de Roma era, quizás, la virginidad forzada de 6 sacerdotisas. La pureza de las vírgenes vestales estaba místicamente conectada a la supervivencia de Roma. Si una de ellas rompía su voto de 30 años de castidad, el crimen, llamado incestum, era un acto de traición contra el Estado. El castigo era aterrador. La vestal era enterrada viva. Este tabú extremo revela la obsesión del poder imperial por controlar la sexualidad, especialmente la femenina. El cuerpo de una sola mujer se convertía en un asunto de seguridad nacional, y su deseo en una amenaza capaz de derribar un imperio.